Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. El tema del Anthrax, que ha generado muchas confusiones, sobre todo porque yo creo que no ha habido la información correcta. Qué bueno que tenemos personas profesionales como el infectólogo Héctor Balcácer, que además de la facilidad para orientar, ¿no?, y la pedagogía que utiliza para dirigirse a la gente, pues nos da informaciones precisas. Lo tenemos en la línea para hablar de Anthrax y todo este pánico que se ha armado, doctor, en mucha gente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Un placer estar conversando con ustedes en cabina y con las personas que nos sintonizan. Como dice hoy Waldo Ariel, ciertamente no hay que ponerse en pánico ni preocuparse mucho más allá de lo posible respecto a este Anthrax. Vamos a orientar a los oyentes del Sol de la Tarde, doctor. Miren, lo primero que hay que decir es que, como ha informado el Ministerio de Salud Pública, todavía los casos que existen en Haití no están confirmados desde el punto de vista microbiológico. Lo que quiere dejar dicho que todavía los casos que han ocurrido en Haití se consideran como casos probables, no casos demostrados microbiológicamente, y esa información del Ministerio de Salud Pública la recibe directamente de los organismos internacionales como el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud, los cuales, repito, están pendientes de identificar cuál pudo haber sido el agente infeccioso o la razón por la cual esas 10 personas, porque hay que llamar la atención, repito, de que son alrededor de 10 personas con 2 fallecidos. O sea, fíjense que aún el problema es allá en Haití, no hay de que cientos, miles, millones de personas que estén padeciendo el proceso, sino solamente 10. Número 2, el Ministerio de Salud Pública ha solicitado, repito, dio la información aparentemente al ministro de Salud para que se mantenga una vigilancia, al ministro de Defensa para que se mantuviese una vigilancia, pero el Ministerio de Salud no ha dado todavía una alerta epidemiológica, diciendo específicamente que tiene que ocurrir ningún tipo de evento aquí en República Dominicana. El Anthrax es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, y la transmisión, como hemos dicho en otras ocasiones, es una transmisión asociada a 2 eventos. El primero es que es una zoonosis, es una enfermedad que pasa de los animales al hombre, y en segundo lugar, es una enfermedad ocupacional. Entiéndanse que generalmente las personas que tienden a contagiarse son personas que elaboran o trabajan con animales, entiéndanse, veterinarios, así como personas que arrean ganado y que están justamente con cabras, vacas, caballos, ovejas, y ese tipo de animales, las cuales tienden a tomar del medio ambiente, generalmente desértico, la presencia de las esporas, que no es más que una forma que utiliza la bacteria, ya que esta es una enfermedad bacteriana, lo cual es bueno porque significa que tenemos antibióticos con capacidad para tratarlo, y posteriormente los pacientes o las personas que entran en contacto con estas esporas desarrollan 3 formas de la enfermedad. La primera es una enfermedad cutánea, una enfermedad de la piel, la cual está presente en el 95 al 96% de todos los casos, es una enfermedad tratable, curable al 100% con antibióticos, más el cuidado del drenaje de la lesión. En segundo lugar, una forma respiratoria que se da cuando se aspiran las esporas que mencionábamos. Y por último, ¿qué es lo que se sospecha que pudiese haber ocurrido en caso de que se demuestre que era Anthrax? Que son personas que consumen carne o derivados de estos animales contaminados con las esporas y producen justamente manifestaciones gastrointestinales, como puede ser sangrado en los vómitos o sangrado en las heces, y ese sangrado entonces llevar posteriormente a la muerte. Pero repito, estas 2 formas, tanto la respiratoria como la gastrointestinal, son las menos frecuentes de todas las formas de Anthrax, y repito, son formas, vuelvo y comento, que dependen mucho del consumo de alimentos contaminados, lo cual era lo que yo decía en otro espacio. ¿Qué cantidad de carne y de leche llega de Haití para República Dominicana para existir o para pensar que pudiese existir algún tipo de alerta o de alarma? Y tendría que venir específicamente del área donde están los supuestos casos. Y repito, no se transmite de persona a persona. Sé que hay muchas personas aprensivas por la situación del coronavirus, y todo el mundo, cada vez que escucha de alguna enfermedad
potencialmente con probabilidad de complicarse. Las personas tienen ese temor, todavía tienen ese mal recuerdo del coronavirus, pero el anthrax, como bien dijo el doctor Waldo Ariel Suero, no es una enfermedad que tenga características para poder replicarse en la población. Doctor. Dígame usted. Sí, doctor. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, sí. Mire, Sí, le escucho, a le nivel escucho. de alerta, de sistema de alerta epidemiológica mundial, y correlacionando, que es un temor que uno tiene con el tema de si esto podría ponernos en algún mapa de alguna alerta en otros países que pudieran decírsele a los turistas, por ejemplo, o a los importadores de nuestros productos agrícolas. No cojan cosas de República Dominicana, porque ahí hay un tema de alerta tal, de tal sistema. ¿Eso está medido, tabulado, o hay suficiente control con eso? Mire, la realidad es que hay algunas personas que han llegado a decir que el anthrax es una enfermedad que pudiera ser frecuente y ocasional en Haití. Sin embargo, el hecho de que estuviese presente o no en territorio haitiano, eso no ha replicado en República Dominicana. La realidad es que imaginemos que hayan ocurrido casos de anthrax anteriormente en territorio haitiano, como recoge, por ejemplo, en Internet. ¿Ha ocurrido alguna vez en República Dominicana? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que si bien somos dos países, que compartimos una isla, las características son completamente diferentes. Y yo creo que el ejemplo más claro para aquellas personas que nos están escuchando en este momento fue el asunto del cólera. El cólera en Haití tuvo cerca de 600,000 a 800,000 casos, sin embargo en República Dominicana se contó en una cantidad mucho menor. Mientras aquí en República Dominicana tenemos 600 a 500 casos de malaria, en Haití todos los años se reportan de 8,000 a 12,000 casos. Tenemos dos sistemas de respuesta sanitario, así como de organización social completamente diferente a la realidad que vive el hermano país. La realidad es que son dos momentos completamente diferentes. El análisis comparativo siempre es buen referente. ¿Cuántos países de Latinoamérica tienen el caso de anthrax? Y si eso es endémico, ¿qué es lo que sucede? La realidad es que hay que reconocer que hay países, para que tengan una idea, como los Estados Unidos, donde en los espacios rurales, específicamente en las zonas desérticas, puede estar presente las esporas del bacilo anthrax. O sea que si tomamos como referente un país desarrollado, en las zonas desérticas de los Estados Unidos la presencia de las esporas del bacilo anthrax puede estar presente y se ha podido identificar. ¿Solamente Estados Unidos y Haití, entonces? No. La realidad es que no le puedo dar más países porque realmente desconozco. Y si me pongo a estar hablando, voy a estar hablando disparate. Sí, pero la realidad es que reconozco que en territorio norteamericano sí han ocurrido casos de anthrax, repito, al igual que en otros lugares. Recuerden que el anthrax tomó notoriedad en los Estados Unidos en dos momentos. Después de los atentados de la Torre Gemela y cuando el presidente Barack Obama tomó posesión. Pero perdóneme, pero usted dice que no se transmite de persona a persona. ¿Usted afirma eso científicamente hablando? Bueno, sí, lo voy a reconocer de la siguiente manera. Para que pueda existir transmisión de persona a persona del anthrax, generalmente tiene que tener una cercanía importante y que la persona no tenga ningún tipo de protección. ¿Me explico? Usted sabía, médico. Entonces, dicho eso, usted sabe, sí, va ahora. ¿Usted sabe entonces la alta población haitiana en la frontera del lado dominicano? El problema es, se encuentran los casos en este momento en los cuales se está hablando justamente de la posibilidad, porque repito, no están confirmados, la posibilidad de que esas personas se trasladen, sobre todo una enfermedad que cuando hay manifestaciones, repito, severas, los pacientes tienen que estar incapacitados. Es una población en la cual aquí entre nosotros la probabilidad de que esas personas puedan trasladarse tiende a ser muy baja. Sí. Es una enfermedad que cuando presenta formas graves, los pacientes tienen muy poca probabilidad, repito, de moverse. Exactamente. ¿Y en qué estado se puede contagiar en caso extremo de que sea de persona a persona? ¿En qué etapa de la enfermedad se puede contagiar? Excelente. Hablamos de que era una enfermedad predominantemente ocupacional. Imaginemos que un personal de salud se encuentra trabajando con algunas personas que presenten ese anthrax cutáneo y se encuentra en un espacio cerrado, en un espacio sin las características de aislamiento adecuado. En este tipo de espacios pudiese ocurrir algún tipo de transmisión, porque los demás pacientes, repito, van a estar en un estado extremadamente delicado. Y conversando lo que estamos mencionando, hay dos escenarios. El escenario de la transmisión a nivel de lo que son los espacios ocupacionales y el otro es la parte del bioterrorismo, que es la parte que siempre ha primado en la mayoría de lo que son los guiones de películas y guiones de la parte pesimista
cada vez que se habla de este tipo de Pero ahí se de descarta eventos. entonces la transmisión de persona a persona, doctor. Sí, se descarta completamente. Por eso es que estamos hablando que es una enfermedad, vuelvo y comento, que no ha provocado grandes brotes. A través de la historia, cada vez que se habla de anthrax, se habla o de barbarie, de tortura, de uso de bioterrorismo, de algún accidente de laboratorio, y en aquellos eventos en los cuales se ha utilizado, como ocurrió, por ejemplo, en una de las guerras mundiales, si mal no recuerdo, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, que se trató en un momento de utilizar el anthrax Como arma de química. manera aerosolizada, como arma justamente de guerra. En ese momento, la mayor cantidad de personas que se afectaron fueron 70 personas. Repito, fueron 70 personas que se infectaron. O sea, no es una enfermedad tampoco que tenga esa alta capacidad de contagiarse en un ambiente. El único inconveniente es que cuando ocurre y se contamina algún tipo de terreno, estas esporas pueden durar en el medio ambiente mucho tiempo. Y estamos hablando de que se habla de años, décadas, y algunas personas han mencionado que se han desenterrado monasterios y construcciones de la Edad Media, donde todavía existían esporas que podían ser potencialmente viables para la producción de la enfermedad. Pero repito, aún se contamine un ambiente, existen formas utilizando, y voy a mencionar un compuesto como sería utilizar formaldehído, que es uno de los compuestos que se utiliza para los ambientes que están contaminados con anthrax, simplemente eliminar la presencia de las esporas del terreno. O sea que estamos hablando que independientemente de que ocurriese una desastre, que repito, de características magníficas, existirían medidas para tratar justamente de erradicar la presencia No hay de la razón bacteria. para alarmarse por un tema de anthrax. Lo que sucedió es un tema de comunicación entre el gobierno, que no supieron manejar la información. Realmente esa parte, hermano mío, no podría decírtelo. Tú sabes Pero que- Pero le fue lo pregunto, que usted me explicó al le principio. pregunto de otra manera, ¿fue una exageración entonces ayer que se creó situaciones, por ejemplo, ahí en Elías Piña, en Dajabón no tanto, porque inmediatamente no se El Ministerio permitió, de Defensa también puso no, alerta. Claro, y con el alerta del Ministerio de Defensa. no se permitió entonces ese mercado que siempre se realiza precisamente por esa situación? Fue exagerada esa medida que creó, por cierto, muchas situaciones. Miren, yo le voy a sugerir algo. La realidad es que cuando uno evalúa frente al desconocimiento, simplemente se toman medidas para tratar de proteger o salvaguardar lo que son los intereses del país. La realidad es que ante el desconocimiento de si existe o no algún tipo de brote, se habrán tomado las medidas que los cuerpos de seguridad del país entendieron pertinentes. El Ministerio de Salud Pública, por otro lado, no ha emitido una alerta epidemiológica, puesto que todavía no se ha confirmado o no se ha descartado la presencia de lo que es el anthrax en territorio haitiano. La realidad, vuelvo y comento, es que aparentemente sí existió una comunicación, porque el Ministerio de Defensa es muy poco probable que haya recibido algún tipo de información que no sea a través de los canales de salud existentes entre el Ministerio de Salud Pública y los organismos que mencioné, como el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud. Repito, la respuesta fue la que se entendió correcta en ese momento. Ahora estamos ya bajando justamente la cresta, luego de la parte comunicacional, en el cual nos damos cuenta, repito, de que quizás la enfermedad no sea tan peligrosa como quizás en algún momento se pudo haber percibido. Ya eso ha ocurrido en otras ocasiones. Doctor, finalmente ya, porque ya estamos contra el tiempo, para bajar la cresta de la especulación, para los que andan por ahí diciendo, ¡ay, los policías kenianos! Porque en los últimos brotes en países de África, Kenia ha sido uno de ellos. Eso es improbable. Es extremadamente improbable. Es una parte especulativa y de los procesos, como ya yo he mencionado, de la parte que tiene que ver con las teorías de conspiración. Muy bien. Entonces, la realidad, vuelvo y comento, es que quizás eso pudiera generar desinformación a la hora de que se busque el mapa de presencia de anthrax, porque repito, hay en otros lugares la presencia de anthrax también. Sí, muchas gracias al doctor Héctor Balcácer, que lo sacamos de su consulta por atender nuestra llamada y arrojar un poco de luz e información respecto a este tema. Gracias, doctor. Buenas tardes.